testimonio viviendo una vida sin Cristo y con Cristo. A la edad de 18 años ingresé al ejército mexicano. Es que hace aproximadamente 2 horas o poquito más que mataron a tu hermano. Algo había nacido en mí. Un deseo de venganza. En este día tenemos otro día que es muy especial para nosotros. Traemos a otro invitado de honor, ¿verdad? Aquí en el podcast que tenemos. Vamos a dejar que él se presente a sí mismo, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano. Hermano. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es José Luis Sigala. Estoy aquí con un propósito, no es coincidencia. Ah, Estoy aquí porque aquí mi hermano Jesús, mi hermano Iván, quiero decir primero gracias a Dios por ustedes, hermanos, por ese podcast, Ujú. por esa oportunidad que ustedes dan a las personas de poder decir lo grande que es Dios, las cosas que hace Dios en nuestras vidas. Hermano, les felicito, gloria a Dios, que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga Muchas gracias. usando, mi hermano Iván, mi hermano Jesús. Gracias, mi hermano. Y estoy aquí con el propósito, hermano, de dar mi testimonio. Testimonio, qué bueno. Entonces, Este, antes de meternos al testimonio, me gustaría abrir con la lectura bíblica. Y ya de ahí le vamos a pasar el tiempo a nuestro hermano, a José Luis Sigala. Y la escritura que me gustaría empezar en este día es en Romanos capítulo 12, versículo 17. Y dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. amén. Entonces, con esa lectura, con esa escritura me gustaría empezar y pues dar el tiempo a nuestro hermano, amén, y que nos cuente un poco de su vida del Señor, cómo fue ese encuentro con Dios y cómo llegamos hasta aquí, amén. Amén, hermano, amén. Gloria a Dios. Mi testimonio, más que nada, hermanos, es decir las cosas que Dios hizo en mi vida. Y lo que yo voy a hacer en esta tarde, lo voy a hacer no con el propósito de vanagloriarme, sino de darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que hace todas las cosas. Así es. Entonces, no quiero decir algo que sea para yo sentirme orgulloso. Me siento orgulloso, pero de tener un Salvador. A ese tiempo, hermanos, a ese tiempo cuando comenzó mi testimonio, no conocía de Cristo. Y el testimonio que comparto hoy en este día es para la honra y para la gloria de mi Señor Jesucristo. Un testimonio, hermanos, es de toda la vida. Ujú. Sin lugar a duda que es desde que tenemos uso de razón hasta el día de hoy. Ujú. Mi testimonio comenzó cuando yo tenía 16 años hasta el día de hoy, que son ya 72 años de vida que el Señor me ha dejado llegar. Un testimonio de 56 años, hermano. Un testimonio viviendo una vida sin Cristo y con Cristo.
Los otros 15 años antes, pues los viví con mis padres, con mis hermanos, con mis hermanas, allá en un ranchito en la sierra de Durango, un ranchito allá apartado. Allá fue donde viví mis primeros 16 años. Crecimos siendo católicos, pero entre comillas, católicos porque en realidad no conocíamos de Dios. Sabíamos que había un Dios, pero no le conocíamos. Entonces, así crecimos. Mis 3 hermanas, mis 4 hermanas, mis 3 hermanos, en total 8 conmigo, siendo yo el cuarto de arriba hacia abajo. Entonces, no había la oportunidad de conocer de Dios. Había un pequeño lugar allí donde la gente del pueblo se congregaba, se juntaba cada vez que el arzobispo iba, pero pues iba de vez en cuando solamente, no era que fuera cada 8 días, no, de vez en cuando era que asistía. Entonces era cuando nos acercábamos a la iglesia, pero una vez siendo niños, pues ni atención pone uno de lo que está pasando ahí. En esos casos se arrima uno más bien a jugar, ¿verdad? Entonces, hermanos, fue en mayo de 1969, hermanos, a la edad de 18 años, ingresé al ejército mexicano, juntamente con mi hermano el mayor, su nombre Aureliano. Firmamos un contrato de 3 años para estar comprometidos a estar ahí. Después, 2 años, mis otros 2 hermanos también decidieron ingresar a las filas del ejército y también se dieron de alta. Para entonces éramos 4 hermanos Ejército. trabajando para el 20 Batallón de Infantería ahí en Durango. Wow. Los 4 hermanos. Al cumplir su contrato, mi hermano, el mayor, sus 3 años, se dio de baja. Al cumplir su contrato, mis otros 2 hermanos también se dieron de baja. Entonces solo quedé yo. Solo me quedé yo porque a mí me gustó mucho lo que es el ejército, lo que es sobre todo la disciplina. La disciplina, ¿verdad? Que les dan. Así es. Mis padres y mis hermanos al poco tiempo, y no todos a la vez, pero tal vez uno por uno o 2 o 3 juntos, decidieron ingresar acá a los Estados Unidos. Solo me quedé yo con mi esposa, para entonces ya casados. Y fue en marzo de 1974 que solicité yo mi baja del ejército con el propósito de visitar los Estados Unidos, de probar suerte, el sueño americano. Y después de todo, solo duré 9 meses acá en Estados Unidos. Visité a mis padres, visité a mis hermanos y después de 9 meses regresé nuevamente a la ciudad de Durango. Tenía que regresar, mi esposa se había quedado allá. Por lo tanto, regresé. Y también para conocer a mi primer hijo que había nacido ya con 6 meses de nacido. Wow. Ya él tenía 6 meses de nacido. Y estando yo en Durango, hermanos, me di cuenta que no tenía un trabajo, porque no tenía. Entonces yo no sabía hacer nada. El trabajo que había, los trabajos que habían, no me gustaban, eran muy pesados. El trabajo de construcción, había que cargar el bote de mezcla
había que trabajar con el pico y la pala. Ujú. Entonces para mí era algo que como que no quería yo hacer esos trabajos. No sabía hacer otra cosa más que ser militar. Entonces pensé, dije, bueno, si sé ser militar, ¿por qué no pruebo suerte de vuelta? Y así lo hice. Me fui al cuartel y solicité entrar de vuelta. Y mire que tuve buena suerte porque me recibieron de vuelta. Y con el mismo grado que tenía cuando salí, era cabo de infantería. Entonces, con ese mismo grado me volvieron a aceptar. Ah, después de estar allá yo, mis hermanos estaban acá, pero uno de mis hermanos, mayor que yo 2 años, Epifanio su nombre, él decidió regresar nuevamente a la ciudad de Durango. Y así vivíamos los dos allá, él con su esposa sirviendo como policía, yo sirviendo como soldado con mi esposa. Y así vivimos, así estábamos. Fue en mediados del año de 1977 que yo tenía el día libre. Tenía mi día franco, le dicen ahí, cuando uno puede salir a la calle. Está fuera de servicio, no puede estar más allá. Y solo llegué, recuerdo que llegué a mi casa, solo me quité mi uniforme y me vestí de civil y me fui a la ciudad, al centro de la ciudad, donde acostumbraba a juntarme con mis amigos. Llegué a una fonda. Una fonda es aquella que donde venden comida, pero más que nada bebidas embriagantes. Pedí una cerveza, me senté a disfrutar de ella mientras que, bueno, mis amigos llegarían. Al voltear hacia la puerta donde estaba la entrada, miré que había dos policías. Pensé dentro de mí como que este no es mi día. La relación entre policías y militares no era buena, ya que lo que es el gobierno es superior a cualquier otro armamento, a cualquier otro grupo. Entonces yo me sentía más que los policías, pero en este caso los policías estaban de servicio y estaban cumpliendo con su deber. Miré que uno de ellos entró y se quedó mirándome y me preguntó, ¿eres tú, José Luis Sigala? Sí, le dije, yo soy. ¿Hay algún problema? Me dice el policía, no, dice, no tenemos ningún problema. Solo tenemos una noticia que darte. Bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren decirme? Dice, me dice nuevamente el policía, ¿conoces tú a Epifanio Sigala? Sí, le digo, sí, lo conozco. Es mi hermano. ¿Les debe algo? Yo les pago. No, me dijeron. Nuevamente, dice, la noticia que queremos darte es que hace aproximadamente 2 horas o poquito más que mataron a tu hermano. Wow. Me quedé como dicen acá, en shock. En shock, ¿verdad? Shock. ¿Qué estás diciendo? Le dije. No te entendí. Dice que mataron a tu hermano. Wow. Dice, y a esta hora él debe de estar en la escuela de medicina, donde los preparan donde les hacen autopsia y los preparan para ver de qué manera fue que fallecieron o cómo murieron. Los miré por separado y les dije,
sé quiénes son. Pagué lo que debía, salí a la calle a esperar que pasara un carro de sitio. No tardó mucho, el carro de sitio luego pasó, lo abordé y le dije a la escuela de medicina, por favor. En lo que iba de camino a la escuela de medicina, iba yo pensando y mi mente no lograba acomodarla. Pensaba dos cosas más que nada. Si no es cierto. Y la otra era, si sí es cierto. Eso tenía que hacer cualquier cosa, ya sea una a la otra. Algo tenía que hacer. Ujú. Llegamos a la escuela de medicina. Pagué el taxi. Me bajé y me dirigí a la entrada. Y la persona encargada de la seguridad o de recibir a las personas me dice, ¿qué deseas? Le digo, solo verificar si han traído acá a una persona con el nombre de Epifanio Sigala. Me dice, espérame un momentito. Fue, le preguntó a otra persona, regresó y me llevó con esa persona. Le dije lo mismo, estoy aquí para verificar si han traído aquí a una persona con el nombre de Epifanio Sigala. Miró sus notas y me dice, sí, efectivamente, dice, no hace mucho que lo trajeron. Para mí fue algo muy difícil, puedo decirlo. Y me dice, qué bueno que estás acá. Alguien tenía que tomar decisiones. ¿Quieres que lo preparemos o quieres que sea sepultado inmediatamente? Le digo, quiero que lo preparen por 72 horas. ¿Está bien? Le dice la persona, ¿está bien? Dice, solo necesitamos 2 galones de suero, los cuales son para limpiar el cuerpo después de hacerle la autopsia. Bueno, me fui, salí de ahí del lugar, de la escuela de medicina, y me fui a la primera farmacia que había más cerca y compré los 2 galones de suero, regresé y se los entregué. Y me dice, ¿quieres salir o quieres quedarte aquí? Le dije yo, quiero quedarme. Bueno, me tocó presenciar cómo es que se hace una autopsia, y nada menos que con mi hermano. Wow. Cómo los preparan, cómo los cortan para echar fuera todo Sus su intestinos. estómago. Y me tocó estar ahí. Después de eso, me pidieron una dirección a dónde podían llevarlo. Lo hecho estaba ya. Ahora tenía que hacerlo saber a mi familia acá en los Estados Unidos, a mis padres sobre todo, a mis hermanos, Porque usted era el único que estaba en México, ¿verdad? No había nadie más que nadie más. pudiera. No había nadie más, solo mi hermano al que habían matado. Me fui a mi casa, no, una experiencia, hermano, muy poco común, porque no pasa. Entonces, no pasa seguido. Entonces, para mí era algo muy difícil. Me fui a mi casa, llamé a mi hermano, uno de los que estaba acá, el mayor, Aureliano, y le di la noticia. Le dije, no podemos decir que está grave. Tenemos que decir que está muerto y Sí, que que ha está fallecido. preparado, esperando para que lleguen a tiempo para ser sepultado. So, tú tienes que hacerlo.
ya que yo no tenía un teléfono allá en Durango para estar haciendo llamadas a todos. Entonces, tú te encargas, Eh, ¿está bien? en ese transcurso, disculpe que lo interrumpa, Sí, hermano, en hermano. ese transcurso que le dan la noticia a los policías, ¿verdad? Dice que trasladaron a su hermano a este A la lugar de escuela de medicina, ¿verdad? medicina. ¿En ningún momento le dijeron la razón o el motivo, o si había sido un accidente, qué había pasado con su hermano? ¿O era nada más, le dijeron que lo habían llevado a ese lugar y usted no sabía qué fue, cómo pasó, o no le dieron ninguna noticia, ninguna idea de eso hasta ese momento? Lo que pasa es que allí no era el lugar indicado para hacerme saber. Oh, ok. Ahí solamente se encargan de hacer la autopsia. Entonces hasta ese momento usted no sabía No sabía ni qué nada, pasó ni ni qué nada. había pasado. Wow, Solo sabía que mi hermano había fallecido, que lo habían matado. wow. Eso sí. Y desde ese momento que yo verifiqué que él estaba muerto, algo, algo había nacido en mí. Un deseo de venganza. Y ese deseo no me dejó tranquilo. Venganza, y a cada rato pensaba en vengarme, a cada rato pensaba en eso. Así quedó. El cuerpo fue llevado a casa de mi hermano, donde él vivía, donde estaba su esposa, donde estaban sus 4 hijos. Para entonces ya había llegado la familia. El día que ya lo iban a sacar para llevarlo al panteón. Recuerdo como si fuera ahorita, me acerqué a su ataúd, donde él estaba tendido, y recuerdo que dije unas palabras. Lo que yo dije fue: ya está juzgado de Dios, su alma se fue a descansar. Eso era lo que yo creía, porque no sabía. Yo pensé que así eran las cosas. Después, sin moverme de ahí, lo miré a la cara y le dije: te prometo que te voy a vengar. Esa fue la promesa que yo le hice. Y esa fue la promesa que no me dejaba estar tranquilo en ningún momento. Fue sepultado mi hermano. Mis padres regresaron acá a los Estados Unidos. Y yo pues regresé a mi trabajo como militar. El agresor, o sea, el que le quitó la vida a mi hermano, fue puesto en prisión. Y la cárcel donde él fue puesto estaba precisamente a mediación de lo que era la distancia de mi casa al cuartel. 15 kilómetros de mi casa al 5 de Mayo, donde estaba el cuartel. Todos los días pasaba, ya sea por la tarde, ya sea por la mañana, y yo lo miraba, pero no lo miraba físicamente, lo miraba con mi deseo de venganza. Era así que lo miraba. Y compraba los periódicos, y miraba los periódicos por ver si algún día salía de la cárcel, mientras planeaba cómo sería mi venganza. ¿Cómo sería la forma, de qué manera poder descansar yo de esa promesa que le había hecho a mi hermano? Y fue en marzo de 1979 que me di cuenta que había salido de la cárcel. Sin pensarlo, solicité mi baja. Fui a la comandancia, solicito mi baja, deseo salirme ya del ejército. Bueno, procesaron mi baja y a mí no me importaba, hermanos, no me importaba lo que fuera. No me importó dejar mi trabajo.
No me importaba pensar qué iba a pasar con mi familia. No lo pensaba, solo pensaba en mi venganza. Yo preferí dejar mi trabajo de algunos años, 4 o 5 años ya, 6, pero yo tenía que cumplir con esa promesa que había hecho, sin importar que tenía mi esposa, que tenía para entonces mis 3 hijos. Un mes después me llegó mi oficio de baja y empezó la cacería. Empecé a buscarlo. Sabía que había salido y empecé a buscarlo en los lugares donde yo pensaba que podía encontrarlo, pero no pasó nada. No lo encontré. Pasó un mes. Después, juntamente con mi esposa, nos dimos cuenta que el dinero que yo había recibido como fondo de trabajo por estar en el ejército se estaba terminando. Mm. Decidimos venirnos a los Estados Unidos con lo que nos quedaba de dinero. Y nos venimos para los Estados Unidos. Llegamos acá. Luego encontré un trabajo, pero pronto lo perdí. Y lo perdí por razones que no me fue tan bien como yo pensaba que me iba a ir. Mis costumbres eran otras y yo quería vivir mi vida como la vivía allá en México, allá en Durango, donde yo me creía el fuerte, donde yo me creía que podía hacer lo que yo quería y donde yo me creía superior a cualquiera. Así llegué acá con ese mismo pensamiento y así fue que en poco tiempo, en poco 2 años, por decirlo, o menos, estuve en la cárcel, fui arrestado por 3, 4 veces. Tengo mis 2 brazos fracturados. Mi cuerpo fue lastimado por la policía acá, pero no era culpa de ellos, era mía, por querer vivir como yo quería vivir. Entonces acá era diferente a mis costumbres, Mm. muy diferente. Así pasó el tiempo. Un día recibí una carta. Ah, para esto, antes de venirme acá a los Estados Unidos, había dejado yo una persona encargada de que me hiciera saber el paradero de esta persona. Un amigo, entre comillas, un amigo, Oh, que él se iba a encargar de decirme cuando cuando él lo encontrar a la encontrara. persona. Sí. Sí. Y esa tarde me recibí una carta donde me daba detalles de ese encargo y me hacía saber lo que yo quería saber. Bueno, empecé a planear mi ida a México rápido. Empecé a tratar mi ida a México. Tenía una deuda pendiente y no se me olvidaba. Ujú. Y en eso me encontraba con ese deseo de regresar a México. Cuando una tarde, estando yo en mi casa, tocaron a la puerta de la casa. Salí a ver quién era, quién tocaba, y me encontré que era un pastor, Wow. el pastor Samuel D'Amico, pastor de la primera iglesia bautista de Maywood. Lo digo. Yo sabía que era pastor porque para en ese entonces mi madre y algunos de mis hermanos ya asistían a la iglesia donde él era el pastor. Entonces yo ya lo conocía por ahí. Sabía que él era el pastor y él fue el que fue y tocó a la puerta de mi casa. Buenas tardes, José Luis, me dice, buenas tardes, pásele, le dije. Pasó, nos sentamos, después de un rato de platicar, me pregunta el pastor, José Luis, ¿cómo está su relación con Dios? Le digo, mi relación creo que está bien, porque a nadie le hago mal, Mm. fue lo que le contesté. Creo que está bien, a nadie le hago mal. Seguimos platicando
Después ya de algún rato que seguimos platicando, me dice: José Luis, quiero que usted me dé permiso de hablarle de algo provechoso para usted. Quiero hablarle del amor de Dios. ¿Ok? Entonces me presentó el plan de salvación y me dice: sé que va a ir a México. Y no era coincidencia porque las coincidencias no existen. Wow. Era que mi madre, sabiendo de mi deseo, de mi propósito de ir a México, ella sabía cuál era el propósito. Una madre conoce a sus hijos. Y esa era la razón por la cual él estaba allí. Entonces ya sabía él de mis planes. Y me dice: sé que va a ir a México. Me gustaría que usted hiciera una oración y que le pida perdón a Dios por todas las cosas y que lo acepte como su único y suficiente Salvador. Le dije: ahorita no. Sí, voy a ir a México. Y cuando regrese de México, de Durango, le dije: entonces voy a la iglesia. Será otra cosa. Pero primero voy a ir allá. Me dice: José Luis, es necesario que sea ahora. Y me dice: yo no me voy a ir de aquí hasta en tanto usted no haga una oración del pecador. Como que dije: bueno, pues ya encontré el motivo para que se vaya. Ya nada más voy a hacer la oración. Voy a hacer la oración. Y hice la oración con él. Después me invitó a la iglesia el próximo domingo. Desde entonces algo pasó en mi vida. Dentro de mis planes y el deseo de ir a México, sentí el deseo de ir a la iglesia. Dentro de los planes que yo tenía, como había sido invitado para ir el próximo domingo, bueno, decidí que iba a ir el domingo a la iglesia. Y como que los planes que yo tenía no avanzaban. Porque al siguiente domingo volví a ir a la iglesia. Y mis planes no avanzaban, no se daban. ¿Sería porque no tenía los recursos? Sería, pienso yo, tanta cosa, pero después de todo sé por qué era. Sé por qué era todo esto, por qué mis planes se habían detenido, por qué había ido el pastor. Sabía yo después de todo esto. Nuevamente asistí a la iglesia al siguiente domingo y el pastor, precisamente sabiendo de mi necesidad, citaba versículos de la Biblia, versículos claves. Mía es la venganza, y usted lo acaba de mencionar, mi hermano, al principio. Parece coincidencia, pero no es. Usted leyó uno de estos versículos que yo escuché por primera vez en la iglesia. Deuteronomio 32:35 dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Después, en Proverbios 20:22, encontré que me decía el Señor: no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Así es. En Hebreos 10:13, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Estos versículos los escuché por primera vez cuando estaba yo yendo a la iglesia y cuando estaban dentro de mí los planes de venganza. Wow. ¿Será coincidencia? Para Dios no hay coincidencias, no hay. Romanos 12:19 es lo que usted leyó, donde dice: no os venguéis, dice el apóstol Pablo, vosotros, hijitos míos,
sino dejad lugar a la ira de Así es. Dios. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Todo esto lo escuché yo, mis hermanos. Dentro de mis planes, los días pasaron, las semanas, hice mi decisión en público, en la iglesia, pero esta vez la hice de corazón, hermanos, y no como la primera vez. Ve cómo obra Dios en la vida. Muchas de las veces, no importa que iba yo arrastrándome, iba a entender el amor de Dios. Y esta vez lo hice de corazón. Hice mi decisión por Cristo Jesús juntamente con mi esposa, los dos. Y los deseos de venganza, mis planes, todo esto, no avanzaron más. No avanzaron. Dios había obrado en mi vida. Dios había llegado en el momento oportuno a mi vida. Y me di cuenta, hermanos, después de todo, y lo sentí yo así dentro de mí, que el rey David sabía que Jehová lo había librado de sus enemigos. Y yo me di cuenta que el Señor me libró de mis planes que yo tenía. De mis deseos me libró el Señor. ¿Qué seguridad tenía yo de ir a México, de ir a Durango, hacer lo que tenía que hacer, cumplir con mi venganza que había prometido, después regresar a mi casa porque mi esposa y mis hijos me esperaban? Qué fácil. Pero no pensaba yo en eso entonces, sino después fue que lo pensé y después fue que medité con respecto a todo esto. Entonces yo reconocí que mi Dios fue quien me liberó a mí de mis deseos de venganza. Y hay un versículo en la Biblia, hermanos, que este versículo, desde que lo miré, este versículo me ha sido mi compañero. Este versículo me ha ayudado cada vez para darle la honra y la gloria a Dios. Este versículo en 2 de Samuel 22:3, que dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Salvador mío, de violencia me libraste. Este versículo no se me olvida. Y este versículo ha caminado conmigo en el tiempo que tengo caminando con el Señor. Así que, hermanos, Dios me alcanzó en el momento indicado. Dios me dijo: tú no eres nadie. Yo soy el que soy. Y lo pude entender, hermanos. Y gracias a Dios que por eso estoy acá, dándole a Dios la honra y la gloria por lo que Él hizo en mi vida. Creí en Cristo Jesús como mi Salvador y ahora tengo vida eterna. Ahora tengo vida eterna por creer en Cristo, por someterme a Él, por entender que yo no soy nadie, que Él es el poderoso. Juan 3:16, hermanos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Y yo creí, y yo tengo vida eterna. Así es. Sí, mi hermano. Es una grande bendición cuando el Señor llega en el momento adecuado, ¿verdad? Uno piensa que a veces llega antes o a veces llega después. Él llega, creo que a cada una de nuestras vidas al tiempo necesario para evitarnos de cosas que a lo mejor no pensamos en ese momento, ¿no? En este caso, en su vida de usted, ¿no, hermano? Si el Señor no hubiera llegado antes, solo Él sabe lo que tenía en su corazón, ¿no? ¿Dónde estaría ahorita usted, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con su vida, ¿no? Y me imagino que las oraciones también de su familia que ya habían conocido a Cristo, ¿no?
también alcanzaron. Siempre he dicho esto, ¿no? A veces las oraciones de nuestros familiares o de gente que conoce a Cristo, siempre digo, llegan al trono de la gracia y es donde Dios viene y hace la obra en nuestros familiares y alcanza a nuestros familiares, aunque muchos digan, no, pues esta persona nunca va a conocer a Cristo. Y eso creo que una vez también nos platicaban, ¿no? En los estudios, que a veces decían conocidos de usted, ¿no? Que Sí, decían, ya nada más falta sí, que tú creas, ¿no? Que tú empieces a ir a la iglesia, ¿no? Algo así también sí, sí, comentaba sí. usted, ¿no? Ajá, Y, sí. y no entendemos que Cristo llega a ese preciso momento para evitarnos hacer cosas a veces que pues nos podrían perjudicar la vida a nosotros, ¿no? No, sí, que nos puede afectar en maneras que nosotros no sabemos. Porque como dice, sus planes eran muy fáciles, ir de Estados Unidos a México y todo estaba planeado, pero no sabía cómo lo podía afectar en su corazón. No sabía que si usted hubiera hecho eso, dijo, lo voy a hacer y luego regreso y hago la oración. Pero solamente Dios sabe y que probablemente no hubiera regresado. Ujú, Probablemente si hubiera regresado con un corazón más duro. Y lo que me encanta, esta es la segunda vez que escucho este testimonio. Y lo que me encanta de estos testimonios y de este testimonio suyo es que es un testimonio que siento que toca a muchas personas y como a lo menos a mí me toca mucho personalmente porque tengo a mis dos hermanas y yo siempre he dicho que nadie le va a hacer daño a mis hermanas. Yo daría mi vida por mis hermanas, yo haría cosas por protegerlas, ¿no? Y creo que cualquier padre, cualquier hermano mayor, creo que están en esos mismos zapatos, que dirían, yo haría todo por mis hijas, por mis hijos, por mis hermanos. Y hay cosas que a veces pasan en la vida. Y hay personas que sienten ese mismo coraje, sienten ese mismo sed de venganza, pero Dios es el único que siempre ha estado ahí. Dios es el Amén. único que el que puede hacer eso, el que va a pagar a la gente por lo que te hicieron a ti. Nosotros no somos nadie, ¿no? ujú. Como dice, nosotros no somos nadie. Es Dios el que nos protege, es Dios el que nos da la vida, es Dios el que nos va a proteger y siempre nos va a cuidar. Y me encanta, digo, la segunda vez que escucho este testimonio, y sí me encanta. Y La gloria sea para el Sí. Señor, hermano, Ujú. porque a estas fechas, a estos tiempos, yo no siento ningún deseo de venganza. No siento deseo de venganza. Sé que si el Señor me lo permite, un día voy a encontrar a esta persona, si es que Dios me lo permite, y entonces esta persona va a oír el plan de salvación de boca mía. Wow. Eso va a pasar. Y sé que mi Dios me va a ayudar para lograrlo, porque ya el deseo de venganza ya no está. Mi hermano no creo que se sienta mal allá donde él está porque le fallé en su promesa, pero él sabe que fue mejor para mí y mi familia y Claro, para toda la familia. claro. Fue mejor. Siempre decimos que no hay coincidencias, ¿no? No. Nunca nosotros, bueno, ahorita que conocemos y que sabemos de la palabra, ¿verdad? Sabemos que coincidencias no es la palabra adecuada, sino que Dios es el que actúa en nuestra vida, ¿no? Y cambia y transforma nuestros corazones, ¿no? Creemos que tenemos cierta mentalidad o cierta cosa, pero cuando viene Cristo y vive en nuestra vida, todos esos deseos, venganza, enojo, ira, deseos carnales que tenemos, Él transforma todo eso y nos hace, como dice la palabra, todo es hecho nuevo, ¿no? Viene, Amén. transforma nuestro corazón, nuestra mente y nos hace mirar las cosas diferente, ¿no? Entonces, ahí es lo que es una verdadera transformación de Cristo en nuestras vidas, ¿no? En el que no creo que muchos en el mundo puedan decir eso, decir ya no siento deseos de venganza, ¿no? La única forma en la que podemos decir y comportarnos de esa manera es porque Cristo vive Amén. en nuestra vida, ¿verdad? Porque Amén. si no, de alguna otra manera, creo que gente en el mundo, gente que no conoce a Cristo, ¿no? Es muy difícil que ellos piensen de esa manera, ¿no? Sí. Lo primero que se les viene a la mente es, pues voy a tomar cartas en el asunto yo personalmente y encargarme de esto, ¿no?
pero ya cuando venimos al Señor todo eso cambia y venimos a ser criaturas diferentes, ¿no? Entonces, le damos las gracias a Dios por este día, a todos los que nos ven. Esperemos que este testimonio sea de bendición para muchas personas, así como lo ha sido para nosotros. Le damos gracias a todos por seguirnos escuchando. Le damos las gracias también al hermano Sigala que está con nosotros. Gracias, hermano. Vamos a dejar que cierre él con el podcast con un pensamiento para los hermanos, los amigos, los familiares que nos miren. Y así vamos a concluir esto. ¿Quieres No, sí, despedirnos también? no, sí, como dice Jesús, gracias primeramente a Dios por la vida del hermano Sigala, porque digo, este testimonio siento que va a ser de gran bendición para muchas personas. Y esperemos que el Señor que usted comente puede ver este podcast y le llegue ese Ah, mensaje de salvación, ¿no? Nunca sabemos sí, cómo Dios exacto, maneja, ¿no? exacto. Pero sí, le doy gracias a usted, le doy gracias a todos los que nos escuchan, todos los que nos miran, que piensen, ¿no? Dios nos ha cambiado y si aún tienen ese corazón duro, confía en Cristo porque Cristo siempre cambia, Cristo te cambia el corazón. Nada más tienes que rendirte, Ujú. decirle, Dios, ya estoy cansado de tomar ya estoy cansado de tomar el volante, te lo doy a ti. Maneja mi vida porque confío en ti y sé que tú me vas a llegar a salvación. Amén. Sí. Hermano, ¿con qué le gustaría cerrar? Sí, hermano, creo que hay hermanos que conocen de Cristo. Bueno, que mi testimonio les sirva para que para que su fe aumente, Ujú. para que sigan creyendo en el que han creído. Y para aquellos que no le conocen, que no tienen una experiencia con el Señor, bueno, yo le quiero decir aquí en este momento que Dios tiene planes para cada vida. Y, y ese plan es que no nos perdamos, que nadie nos perdamos. Y dentro de todo, algo a nuestro favor es que Él es paciente y Él está esperando. Sí. Dice la palabra ahí en 2 de Pedro 2:9, dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, hay esperanza para usted que no conoce de Cristo. Hay esperanza porque el Señor toca las puertas de los corazones. Esté pendiente porque el día que alguien toque a la puerta de su corazón, de su casa, posiblemente es alguien, un mensajero de Dios, que lleva ese propósito de enseñarle a usted de qué manera usted puede encontrarlo a Él. Dice en Apocalipsis 3:20 encontramos que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa persona que tocó la puerta de mi corazón no era el pastor D'Amico, era el Señor. Sí es. Era el Señor que fue a tocar a la puerta de mi casa, pero era mi corazón al que estaba tocando el Señor. Lo dejé entrar y es a Cristo Jesús el que entró a mi corazón. Y dice el Señor, estaré contigo y cenaremos juntos. Gloria a Dios. Entonces hay esperanza, hay esperanza. Solo que aproveche las oportunidades que usted tiene. Se lo digo por experiencia, mi experiencia con Cristo Jesús. Ahora, físicamente, económicamente, moralmente y sobre todo espiritualmente, estoy mejor. Vivo mejor. Estoy contento con la vida que llevo ahora, la cual le invito que usted también puede vivir una vida así. Que Dios le dé esa oportunidad antes de que Él venga, porque va a venir.
Entonces, no se quede afuera. Abra la puerta para que entre Cristo a su corazón. Muchas gracias nuevamente a mis hermanos por la oportunidad que me dieron. Para mí es un privilegio el decir lo que es Cristo Jesús, lo que es Dios, cómo envió a su Hijo a morir a una cruz para que yo fuera salvo, para que yo no fuera a condenación. Así que gloria a Dios por eso, mis hermanos. Les invito a que sigan adelante con ese ministerio, que Dios les dé lo que ustedes necesitan para seguir adelante presentando así testimonios que es bueno oír, porque la fe se alimenta. Claro. Gracias, hermano. Hola, gracias por ver este video. Por favor, dale un like y no te olvides de prender la campanita para que no te pierdas el próximo podcast. Bye.